todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Escucha mi predicar, oh, escucha mi predicar. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo sí me sostendrá. Algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Un llamado se escuchó, me levanté y oí en la iglesia, mis hermanos, un solo espíritu sentí, un grito de alabanza dar, aleluya, del enemigo expulsar. Algo sí me sostendrá, algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Dios me sostendrá. De que Dios me sostendrá. De que Dios me sostendrá. A mí. Yo sé que me sostendrá. Yo sé que siempre me sostendrá. Oh, sí, a mí. Sostendrá a mí. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Él me sostendrá. De que Dios me sostendrá. Él me sostendrá. Dios me sostendrá a mí. Yo sé que Él sostendrá a mí. Que el Señor los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por este día, porque nos permite comenzar el estudio del día de hoy. Es una alegría poder nuevamente compartir con ustedes por este medio, aquí en este hermoso grupo de estudio. Me siento agradecido al Señor por esta oportunidad. Los saludo con la paz de Cristo. Agradecido también por cada uno de ustedes. Y en el día de hoy comenzamos este estudio del tabernáculo y saben que he titulado estas enseñanzas 6 encuentros con Cristo, y son las enseñanzas del tabernáculo que he podido dar en este tiempo, hace un tiempo mejor dicho, en la iglesia, y he recopilado 6 enseñanzas para compartir con ustedes, queridos hermanos. Es un tema tan amplio y tan enseñado también, que vamos a hacer lo posible de abarcar lo más que podamos para nuestra edificación. Y también tengo algunos materiales, algunas cosas
que pueden resultarles muy interesantes, muy edificantes también, que tiene que ver con la perspectiva desde el judaísmo también. Eso es simplemente como un conocimiento al que quiero apelar también para completar y añadir algo más a lo mucho que siempre enseñamos. Pero quiero decirles que esta enseñanza es cristocéntrica, está enfocada en Cristo, en nuestro Señor y Salvador, en nuestro Dios, el que adoramos y servimos. De manera que no me va a escuchar enseñar una doctrina nueva o algo estrafalario o contrario a la sana doctrina, cuando digo que voy a compartirles además algo adicional, pero cuando lo haga, cuando les comente algún otro conocimiento, voy a referirme a eso como los rabinos enseñan esto, o voy a ser claro en decir cuál es la fuente del conocimiento que estoy apelando. Dicho esto, quiero comenzar este día con Éxodo capítulo 27, versículos 16 y 17. Ese va a ser el texto donde vamos a empezar el día de hoy. Un detalle importante a saber es que el tabernáculo, en la forma que es presentado en la Escritura y en la forma en la que fue construido, fue desde lo más interno, desde lo más íntimo del tabernáculo hacia afuera. Por eso la lectura la empezamos prácticamente en las últimas partes que se describen del tabernáculo, porque la construcción fue desde adentro hacia afuera. Y ahí ya tenemos una gran enseñanza. La obra que Dios hace comienza desde el interior, en un nuevo nacimiento hacia afuera, en una nueva creación, una nueva humanidad. La forma en la que Dios trabaja con nosotros es desde adentro hacia afuera. No es una obra superficial, sino profunda, y desde lo profundo hacia afuera. Como cuando Dios manda a Noé a construir el arca, Dios le ordena: lo calafatearás por dentro y por fuera. Y es interesante el detalle, primero por dentro y luego por fuera. Era importante que sea impermeable el arca, debía soportar el diluvio, pero es interesante que era prioritario primero que la obra comience desde adentro. Así también en nosotros, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos habla, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿hasta qué? Hasta que podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Desde la mente, desde lo interno hasta el sacrificio vivo. Todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, nuestro ser, presentados como un sacrificio vivo y nosotros transformados en un santuario, en un templo del Dios viviente. Tenemos mucho para aprender y mucho para contemplar de esto, pero vamos a ir a términos puntuales. Hoy vamos a hablar de la puerta. En breve les voy a compartir una ilustración, una imagen de cómo se supone era el tabernáculo, es decir, esta parte del tabernáculo que vamos a aprender hoy, que es la puerta. Para eso vamos a hacer lectura, Éxodo capítulo 27, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, está escrito, y dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de remarcador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata, sus basas de bronce. Esta es la lectura de la Reina Valera 1960. También tengo aquí Shemot, que es el Pentateuco. Es el libro de Éxodo, pero es de la traducción que utilizan los rabinos, la que se estudia en las sinagogas. Y esto simplemente como un dato curioso, como algo que supongo que todo aquel que ama estudiar la palabra del Señor le resulta interesante poder conocer otras traducciones. Esta es una traducción que está en hebreo y luego la traducción en castellano. Y es otra alternativa de lectura de estos mismos versículos, Shemot,
el capítulo 27, versículos 16 y 17 dice: y a la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul celeste, púrpura y tinte carmesí y lino torcido, como hechura de bordador. Sus columnas serán 4 y sus zócalos 4. Todas las columnas en derredor serán cercadas de plata, sus ganchos de plata y sus zócalos de cobre. Amén. Así que vamos a compartir en la enseñanza de hoy los motivos por los cuales fue enviado Moisés luego de ver el diseño. Eso es un detalle interesante, que él vio un diseño, contempló un diseño en el cielo, según el libro de Hebreos, y conforme a ese diseño que él vio, él hizo una representación. Esto nos enseña que él estaba observando algo espiritual y eso se iba a transformar en algo terrenal. Muy bien. Entonces, lo primero, el tabernáculo estaba compuesto por elementos que desempeñaban funciones tipológicas. Es decir, hay una sombra allí que nos habla de alguien, nos habla de Cristo. Toda la Escritura nos habla de Cristo. Toda la palabra, desde la primera página, incluso, quiero decirles que el primer versículo de Génesis capítulo 1:1, donde dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ese versículo, con la revelación progresiva, lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, ese versículo bien pudiera traducirse también: en el principio Jesucristo creó los cielos y la tierra. Toda la Biblia da testimonio de él. Así que no es extraño que el tabernáculo todo completo nos hable de Cristo y tiene funciones tipológicas, figurativas, simbólicas, además de estructurales. Hay grandes significados allí. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo por el cual Dios, en su gracia, en su misericordia, proveyó este medio tangible para que ellos se acerquen a Dios? El pueblo acababa de salir de Egipto y ellos estaban familiarizados con las representaciones tangibles de la divinidad. Pero esas asociaciones que ellos tenían, esas representaciones, eran las más degradantes en su naturaleza. Vamos a hacer lectura del libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 23, hablando de la idolatría. Dios dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos encontrar allí como primera cosa que la humanidad, al caer en pecado, cambió la gloria de Dios, que es incorruptible, es decir, que no se echa a perder, que no se pudre, por cosas corruptibles como la apariencia del hombre y de animales. Bueno, eso nos habla mucho de la necesidad del tabernáculo, ya que ellos venían contaminados de las creencias de Egipto. El ejemplo lo tenemos en el becerro de oro. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de hacer lectura de eso, quiero leerte un pasaje tremendo sobre lo que es idolatría. Y esto se encuentra en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 44. Vamos a hacer lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Hay mucho para aprender, pero quiero que nos detengamos un poquito en este pasaje que nos habla de la idolatría, porque sé que muchos conocen el Salmo 115, pero quizás no están familiarizados con este pasaje tan tremendo y cómo Dios mira la idolatría. Dice Isaías 44, del 9 al 20, dice, esto complementándolo con Romanos 1:23, cómo cambiaron la gloria de Dios que es incorruptible en apariencia de cosas corruptibles. Y dice:
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él, delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ni discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto que ven el fuego. Y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Terrible, tremendo. Hablándonos de la idolatría. El becerro de oro es un ejemplo de esto. Moisés había pasado 39 días allí en el Sinai. El pueblo contó mal los días, pensaron que ya habían pasado 40 días. Y en otras palabras, ellos pensaban que ya estaba muerto. Así que van a hacer el becerro. Es que el pueblo sabía que necesitaban un medio para acercarse a Dios, pero quisieron hacerlo conforme a su propio pensamiento. Como hoy, que se predican tantos evangelios completamente falsos, porque solo hay un verdadero evangelio, y es el que es conforme a la Escritura. Y se ha hecho de Dios, fabricaron un ídolo conforme a su imagen y predican ese ídolo. Terrible. Dios tuvo compasión de su pueblo y les proveyó ese medio tangible para que puedan acercarse a Él. El tabernáculo. Para añadir algo más a lo que venimos diciendo sobre el becerro de oro, un dato interesante a tener en cuenta es que cuando Aarón fabrica el becerro de oro, Dios no lo castiga, por así decirlo, entre comillas. ¿Sí? No estaba bien lo que hizo, pero ahí hay una enseñanza cuando se fabrica el becerro de oro. Y vamos a detener un segundito el estudio para contemplar esto. Cuando el pueblo se rebela y se fabrica ese becerro de oro, no le agradó para nada a Dios, porque Dios le estaba dando a Moisés el diseño, le estaba mostrando el diseño de cómo debía fabricarse el tabernáculo para que el pueblo pueda acercarse a Dios.
Ellos pensaron que Moisés ya estaba muerto, se rebelaron. Según la tradición judía, Hur muere por querer frenar al pueblo en su descontrol. Entonces Aarón cede y hace una obra, ¿sí?, artífice para que ellos puedan acercarse a Dios. Pero él hace un becerro. Saben que había un significado en el becerro. Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, era en su pictografía, en su representación, era la cabeza de un buey. Y según el entendimiento cabalístico del pueblo hebreo, Aleph representa a Dios. Incluso Elohim, ese título de Dios, Elohim, la primera letra de ese nombre es Aleph. Así que había una intención de que, aunque el pueblo estaba rebelado contra Dios, de que ellos sigan poniendo su mirada y su fe en Dios y no en otro ídolo, ¿sí? No era lo mismo ser un becerro que hacer un sapo o un águila o un sol. Tenía un significado puntual. ¿Por qué era un becerro, un buey? Incluso si usted lee detenidamente, ellos habían promulgado un día para celebrar a Jehová. Obviamente el problema estaba en que ellos estaban fabricando un ídolo, o fabricando una representación, mejor que ídolo, una representación tangible de Dios, o un medio para acercarse a Dios, pero no conforme a la perfecta voluntad de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos. ¿Sí? El tabernáculo, según el Midrash, saben que el Midrash, en la tradición hebrea, en la tradición judía, el Midrash es un término hebreo que designa un método de exégesis al texto bíblico. Es una forma de estudio de la palabra. Ellos tienen 4 formas de interpretación. No voy a desarrollar más esto, solamente les comentaba porque voy a leerles algo sobre el Midrash antes de continuar con la enseñanza de la puerta. El Midrash considera al tabernáculo como un microcosmos, a la construcción del cual los israelitas contribuyeron con labor, bienes y sabiduría. Esto que les estoy leyendo es de un libro judío que se llama Reflexiones sobre la Parashá. La Parashá es la porción de la palabra que se estudia todos los sábados. Entonces, dice Rabí Nehemia en una de estas discusiones talmúdicas sobre cómo se debiera interpretar esto, dice algo muy interesante: la tienda de reunión se asemeja a la creación. Las cortinas son como los cielos, el altar de los sacrificios como el ganado, el altar del incienso como las especies, y el candelabro como la luna y el sol. Qué interesante, ¿no? Y es bueno saberlo, es bueno conocer. Muy bien. Y otro detalle interesante también de lo que ellos dicen sobre el tabernáculo es que antes que los israelitas se establecieran en la tierra, antes que construyeran sus propias casas, sus propios viñedos, ellos fueron llamados a dedicar sus artes y sus oficios al Señor, en calidad de primicia de sus trabajos. Qué lindo entender esto, verlo de esta manera. Lo primero es para Dios. Lo primero es para el Señor, como la primicia de su trabajo. Antes de ingresar a la tierra y construir sus propias casas, ellos debían construir este lugar que a la vista tenía mucho significado y era un medio por el cual ellos iban a acercarse a Dios. Los especialistas
ya terminando con esto y pasando a lo que voy a ir. ¿Por qué Dios pone esta representación allí en el tabernáculo? Dios les quería enseñar cosas. A simple vista ellos iban a poder entender muchas cosas. Nosotros ahora contemplando con toda la revelación escritural, ya que el canon bíblico está completo, podemos aprender y apreciar con todo su significado el tabernáculo. Los especialistas dicen que aprendemos el 83% de lo que aprendemos se basa en lo que vemos. El 11% de lo que aprendemos se basa en lo que escuchamos y el 6% en el tacto, en el olfato y el gusto. Qué interesante. O sea que Dios pone esta representación, este medio tangible para que ellos puedan acercarse a Dios, pero también para que puedan comprender cosas espirituales, cosas profundas. Asimismo nosotros, a través de la palabra, podemos comprender más sobre el Señor al cual servimos, en el cual creemos y por medio del cual hemos sido salvados. Podemos aprender cosas sobre el Evangelio, sobre el ministerio de Cristo, sobre la obra que Cristo ha conquistado en la cruz. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Vamos a hablar de la puerta. La puerta era el único medio de acceso al santuario y estaba ubicado en el extremo oriental del atrio. ¿Sí? Consistía en una cortina de 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Y las medidas eran de 9 metros de ancho por 2,20 metros de alto. Hay un pasaje que les quiero leer en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 2. Nos va a graficar un poquito el significado de la puerta. Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¡Wow! Lo leo de nuevo. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Quiero decirles a ustedes, estudiosos de la palabra, hay cosas a las que Dios nos hace entrar cuando somos guardadores de verdades, cuando la verdad de la palabra está en nosotros y la atesoramos y la profundizamos y la ponemos por obra. Dios nos da acceso a conocimiento, a sabiduría de lo alto. Gloria sea el nombre del Señor porque tenemos esta gran oportunidad. Entonces dice que abrid puertas para que entre la gente justa, guardadora de verdades. Los que iban a entrar, solo los que puedan entrar por esa puerta pueden disfrutar de todo lo que sucede en el tabernáculo, en la presencia de Dios. ¿Saben qué? Era ancho y alto el portón, es decir, esas cortinas, esa puerta, cuando estabas de frente al tabernáculo. Nadie que se encuentre del lado de afuera podía ver lo que sucedía adentro. Nadie. Nadie podía ver ni el altar, ni el lavacro, ni el santuario. No se podía ver a los sacerdotes allí adentro, porque esa puerta les impedía ver. ¿Saben qué? Así hoy, nadie puede ver la obra de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios, ni la victoria de Cristo en la cruz, a menos que cruce por la puerta. ¿Saben qué? Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Vamos a hacer lectura. Decíamos, ¿no? Nadie puede ver lo que está sucediendo de afuera si no entra por la puerta. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 13. Este es un pasaje muy importante. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice la palabra del Señor. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendo. Cristo es la puerta. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9, dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Antes de decirnos que Él es el buen pastor, Él nos dice: Él es la puerta. El Señor está hablando del lugar de amparo para los rebaños. Allí era donde ellos podían reposar, donde podían estar seguros del ataque de las fieras del campo. Así que Él es la puerta, el acceso a ese lugar de reposo y de seguridad. Ese lugar también estaba rodeado por un muro de piedras, o a veces también por un vallado con hileras de ramas de espinas que daban protección. Cristo es esa. Decíamos, Cristo, el Señor Jesucristo, es ese medio por el cual podemos llegar a la gracia, a la salvación. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Vamos a leer varios versículos. El versículo 35, luego el 37, el 39, el 40 y el 44, para comprender un poquito mejor cómo es esto, cómo alguien puede llegar a Cristo. Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y alguno podrá decir: bueno, entonces la tarea del hombre es ir a Cristo. La tarea del hombre es creer en Cristo, pero el Señor nos va a enseñar cómo realmente es el asunto. No es una cuestión de voluntad de hombre ni de voluntad de carne. No es del que quiere, no es del que corre. Queridos hermanos, la salvación es una obra exclusiva de Dios, donde el hombre no participa, donde el hombre simplemente cae rendido ante la gracia irresistible de Dios. Queridos hermanos, la salvación es una obra de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está repitiendo. ¿Cuál va a ser a qué está apuntando esta voluntad? Dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. ¿Quién ninguno? Ninguno de los que fueron predestinados para ser salvos. Ninguno de aquellos que fueron escogidos desde el vientre para que entren por la puerta. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso decimos, la salvación es una obra de Dios. A veces cuando predicamos el Evangelio a la gente, nosotros le decimos a las personas, tienen que arrepentirse, tienen que creer, tienen que cambiar de vida. Pero erramos, queridos amigos. A alguno le parecerá medio raro escuchar esto que estoy diciendo, pero ahora me va a entender por qué. Erramos
Porque nadie puede arrepentirse de sus pecados si no es por obra del Señor. Nadie puede tener fe si Dios no le da fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y remarco esa palabra del libro de Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo va a entrar la gente por esta puerta? ¿Cómo van a conocer al que es la puerta? Por medio del Evangelio. Miren, repasando Éxodo, capítulo 27, versículo 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, y dice, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esos 4 colores tienen un significado. Esos 4 colores representan a los 4 evangelios. Y saben que son 4 evangelios porque nos hablan de distintos aspectos de Cristo. Así como estos 4 colores a la puerta del reino están los 4 evangelios que nos hablan de Cristo. El primer color que tenemos, vamos a hacer lectura intercambiando el orden de los colores para ir evangelio por evangelio, ¿sí? Empecemos con el púrpura. Quiero invitarles a hacer lectura a Mateo capítulo 21, versículo 4 y 5. Mateo 21, versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor. Vamos a hacer lectura de la palabra. Dice, Mateo 21, versículo 4 y 5. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. El púrpura representa a la realeza. En Mateo, el Señor Jesucristo es presentado como el rey. Cristo, el rey prometido al pueblo de Israel. El hijo de David. Incluso a Jesús 14 veces se lo llama hijo de David en el libro de Mateo. Y el libro de Mateo arranca con la genealogía de Cristo, donde lo muestran a él como descendiente real, como el rey prometido. Así que lo primero que podríamos decir sobre estos colores, ya dijimos, la puerta es Cristo. La forma de conocer a Cristo son los evangelios. Aunque el evangelio es uno solo, el evangelio nos habla de Cristo y en los 4 evangelistas, los 4 libros, se nos muestra un rasgo del carácter de Cristo, de la persona de Cristo. El segundo color, el carmesí. Vamos a hacer lectura. Isaías 42, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El color carmesí es el color de la sangre y es el evangelio de Marcos, que representa al siervo sufriente, nos muestra a Cristo muriendo por nosotros. El tercer color, el lino blanco. El lino blanco. Vamos a hacer lectura Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y el blanco nos habla de justicia, de santidad, de perfección. Y en el libro de Lucas encontramos al Hijo del Hombre. Recién les decía, en el libro de Mateo 14 veces se lo llama Hijo de David. Bueno, en el libro de Lucas 26 veces se lo llama Hijo del Hombre. El hombre perfecto, el postrer Adán. Y por último, el azul. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo celestial. Recién les leía el Shemot en el libro de Éxodo, en la traducción del hebreo, literalmente es celeste el color. Juan representa al Evangelio de Juan, que nos muestra a Cristo como el eterno, ¿sí? El que viene de lo alto, el eterno. Éxodo capítulo 3, versículo 14, miren lo que dice. Éxodo 3:14 dice la palabra del Señor. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. 7 veces en el Evangelio de Juan, Cristo se presenta como el gran yo soy, como el yo soy, el eterno. Queridos hermanos, la puerta a la gloria, al reino, a la obra de salvación de Dios, al santuario santo de Dios, es Cristo. Y la forma de conocer a Cristo es a través del Evangelio. Y sigue diciendo la palabra, acabamos de ver los colores. Dice entonces Éxodo capítulo 27, versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. 4 columnas. Dijimos, 4 colores que conforman la puerta. Tenemos los 4 evangelios. Y estas 4 columnas, ¿de qué nos puede hablar? ¿Qué podemos encontrar allí como enseñanza para nosotros hoy? Que sea edificante para nuestra vida. 4 ministerios. 4 ministerios. No solamente me refiero a los 4 ministerios que son los verdaderos. Hoy se habla de 5 ministerios. Pero bueno, eso es otra discusión. En realidad son 4. Algún día por ahí, si Dios me da la oportunidad, podríamos hablar de ese tema. Pero eso sería para otro tema. Ahora, ¿qué son estos 4 ministerios de los que estoy hablando? El primero es el ministerio del Espíritu Santo, que es a través de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 8. ¿Y cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pregunta. Un ministerio del Nuevo Testamento, no del Antiguo, está diciendo el apóstol Pablo. Y este ministerio que fue inaugurado con la obra de la cruz, trae el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en todo aquel que cree. Y lo segundo, el versículo 9, estamos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 8, ahora el versículo 9 nos habla del segundo ministerio, la segunda columna. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que la primera columna es el ministerio del Espíritu Santo, la segunda columna es el ministerio de la justificación. ¿Justificación qué significa? Justificación significa declarar justo. Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la obra
de Dios en el Evangelio es que todo aquel que cree en Cristo, la justicia de Dios, no como atributo, sino como la vida justa de Cristo, viene a ser la vida justa del creyente. Dicho de otra manera, cuando creo en Cristo, soy justificado en Cristo por la fe. ¿Se entiende? Ahora soy declarado justo por Cristo. Soy santo en Cristo, soy justo en Cristo y soy perfecto en Cristo. Por eso la Biblia habla de los justos, de los santos y de los perfectos. Y alguno dirá, yo no soy ni justo, ni santo, ni perfecto. Tú no, querido hermano. Eso es algo que Cristo logró y ahora usted, por estar asociado a Cristo, por ser parte del cuerpo de Cristo, en Dios, usted ya es santo, justo y perfecto. ¡Qué tremendo que es esto! Es glorioso. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También la ira de Dios es revelada, y eso es en el siguiente versículo. Luego, eso también es otro tema. Entonces, tenemos el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la justificación, y ahora vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. La tercera columna dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Así que la obra es una obra basada en una obra del Espíritu Santo, en la justificación por medio de la fe y en el ministerio de la palabra, de la predicación, de la proclamación. Y esto que proclamamos apunta a la gloria de Dios. Todo apunta a la gloria de Dios. Esto es algo que tiene que recordar todo aquel que sirve al Señor. El mensaje no está centrado en el hombre, ni está centrado tampoco en la realización de las personas, ni en el éxito material, ni en el predicador. Lamentablemente hoy la predicación está centrada en el hombre, en los placeres del hombre, las necesidades del hombre, los caprichos del hombre, o quizás en el carisma del hombre, del predicador. Pero ¿saben qué? Todo apunta a la gloria de Dios. La proclamación del ministerio de la palabra apunta a la gloria de Dios. ¿Por qué predica el predicador? ¿Por qué recibimos alguna promesa? ¿Por qué recibimos la provisión del Evangelio? ¿Por qué experimentamos esta responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿Por qué nos dio Dios este gran privilegio? ¿Saben qué dice Romanos capítulo 1? Por amor de su nombre. Todo se enfoca a la gloria de Dios. Si nosotros queremos dedicarnos al ministerio de la palabra, tenemos que recordar esto. Todo apunta a la gloria de Dios. Todo es secundario. Todo. Predicamos para que la gente reciba al Señor, pero más allá de eso, es importantísimo que la gente crea. Y nosotros anhelamos que todos los que escuchan el mensaje crean. Ese es nuestro anhelo. Pero ¿saben qué? Todo es secundario. La gente debe ser salva, ¿saben qué? Para la gloria de Dios. Porque tan solo el hecho de que alguien viva en rebelión contra Él ya es una afrenta a su naturaleza santa. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Y ahí usted va a encontrar el fundamento de lo que estoy hablando, de por qué estoy diciendo esto. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, dice la palabra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto, esta proclamación, esta obra de salvación? Para la gloria de Dios Padre. Todo apunta a la gloria de Dios. Así que tenemos estas 4 columnas: el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la justicia y el ministerio de la palabra. Y el último, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Por eso predicamos. Somos ministros de esa reconciliación. Que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Que en la obra de Cristo podemos ser declarados justos, santos, podemos tener una vida nueva. 4 colores. El púrpura, que representa la realeza. Mateo nos habla de Cristo como Rey. El carmesí, que es la sangre, nos muestra en Marcos a Cristo como siervo sufriente. El blanco, que nos habla de la santidad en el Evangelio de Lucas, a Cristo como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Y el azul nos habla de lo celestial. En el libro de Juan nos muestra a Cristo como el eterno, como el gran yo soy. Y las 4 columnas que sostienen esta puerta representan estos 4 ministerios: el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la justificación, el ministerio de la palabra y el ministerio de la reconciliación. Además, ¿qué más podríamos decir a todo lo que hemos hablado, no? Saben, en general es una puerta cerrada. Es una puerta cerrada ¿para quiénes? Para los ladrones, para los salteadores, para todos los que no son del rebaño. Pero también es una puerta abierta, como un pasadizo, como un medio de comunicación. A través de Cristo y solo por medio de Cristo tenemos admisión al rebaño de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, además. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Tiene algo muy importante para decirnos esta palabra. Porque se nos habla de una puerta también. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Después de esto, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Gloria a Dios. Así como Juan iba a contemplar lo que venía, pero solamente si cruzaba esa puerta. Así nosotros vamos a adentrarnos al estudio del tabernáculo solamente a través de la puerta, solo cruzando esta puerta que es Cristo. Y vamos a ver cómo desde lo más externo a lo más interno del tabernáculo nos revela algo de Cristo. Y vamos a tener estos 6 encuentros con Cristo en su palabra para crecer. Escuchaba a un maestro que se llama Evis Carballosa, un maestro español de teología reformada, y él dice: ¿por qué estudiamos? Y los estudiantes, daban sus distintas respuestas, y él dice:
un motivo por el cual estudiamos que a mí me impactó mucho. Estudiamos para andar en santidad. Gloria a Dios. Así, queridos hermanos, estudiamos para andar en santidad. La cortina, que era esta puerta que estaba enfrente del tabernáculo, representaba también un límite para la adoración. Toda la actividad de adoración sucedía por dentro. Era como un cerco, pero en el Evangelio este cerco fue derribado. El cerco terrenal estoy hablando. El límite. Porque es la voluntad de Dios que los hombres oren en todo lugar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:8 dice: Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es la voluntad de Dios que oren en todo lugar. Así hay un espacio para todos, en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y ya así para finalizar, se nos habla de las basas. Luego vamos a profundizar más sobre las basas, pero simplemente quiero decirte que estaban hechas de plata. Las basas eran esa superficie donde se asentaban las columnas. Todo el santuario estaba asentado sobre basas de plata. Y está escrito en la palabra que todo el pueblo de Israel llevó plata como ofrenda de agradecimiento por haber sido libertados de la esclavitud. ¿Qué nos enseña esto? Que toda la adoración debe reposar sobre la gratitud a Dios por habernos libertado de la esclavitud. En Cristo hemos sido redimidos. Y hoy todo lo que hagamos en adoración y gloria a Dios, que sea en base por esa libertad que hemos recibido en Cristo. Libertad no para pecar, sino libertad del pecado. Gracias, Señor, por la puerta. Gracias porque en ti tenemos entrada al reino. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, este primer estudio que hemos podido compartir. Gracias por la oportunidad que se me da, este privilegio de compartir tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana, cada ministro, cada siervo, Señor, y sierva que está en este grupo. Encomiendo en tus manos cada día de estudio. Permíteme, Señor, compartir tu palabra conforme a lo escrito y no, Señor, el disparate de mi mente. Te doy toda la gloria a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.